Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a invitar las clases de niños. Salgan a las clases. Quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Bienvenido Pablo y su esposa, que nos acompañan en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Pablo Sandoval y Blanca Sandoval, padres de Gloria al Señor de Daisy y Melissa, ¿verdad? Están en las clases y Dios bendiga a las niñas que están aprendiendo cada día de su palabra. Gloria al Señor. En este día, hermanos, vamos a dar continuación a la enseñanza que tenemos en pie, ya que estamos programados para tener Santa Cena el próximo fin de semana, y siempre nos gusta poner en claro estas verdades bíblicas para que la iglesia tenga un conocimiento pleno de lo que hacemos. Amén. ¿Cómo es que esta institución o este sacramento o ordenanza, como la Biblia lo llama, fue que se instituyó? ¿De dónde sale, vea, lo que es la cena del Señor? Vamos a continuar. El domingo pasado hablábamos de lo que era la Pascua. Hablábamos de cómo el Cordero Pascual, vea, era sacrificado por una ordenanza de Dios para cubrir los pecados. ¿Se acuerdan que decíamos el domingo que la sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban en el altar en el tiempo antiguo eran para solamente cubrirlos, no eran quitados los pecados? Leímos allá en Hebreos capítulo 10, donde el escritor a los hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban el pecado. Amén. Y era necesario que eso que allá, vea, se hacía como una sombra de lo que verdaderamente Cristo iba a venir a hacer, vea, tuvo su cumplimiento. Y ahora nosotros gozamos ya de esa verdadera remisión de pecados. Hemos sido perdonados, ya no por los sacrificios, vea, que se presentaban en el templo allá, en el tabernáculo hecho de mano de hombre, como decía Hebreo, sino en Cristo Jesús, quien derramó su sangre. Dice la Biblia que no entró al altar con sangre ajena, ni al templo hecho de mano de hombre. Cristo entró con su propia sangre y entró al cielo mismo para presentar el sacrificio de los pecados delante del trono de Dios. Amén. Leíamos que Él se había presentado una vez y para siempre. Por eso es que nosotros, cuando somos perdonados de nuestros pecados, ya, hermanos amados, no queda más sacrificio que hacer. Amén. Ya Cristo nos perdonó. Amén. Pero hay dos requisitos. Yo anoche meditaba en que la salvación es gratuita y es incondicional. ¿Qué significa eso? Que no hay condiciones para ser salvo. Todo el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le he hecho fuera. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. No hay una condición. Si usted no paga esta cantidad, no va a ser salvo, no. Pero hay dos condiciones ya en el camino de la salvación. Y es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entiende eso, verdad? Es bien importante que conozcamos estos principios para que nos demos cuenta. Gloria al Señor. Y esta noche quiero, hermanos, que estudiemos lo que es la cena del Señor. Cómo fue instituida. Y yo quiero que leamos bastante hoy, porque es bien importante que usted sepa que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran hombres que escribieron de las obras que Jesús hizo y de todo lo que enseñaron. Por lo tanto, yo quiero que veamos a la luz de los cuatro evangelios cómo es que Jesús tuvo esa cena. Gloria al Señor. Cómo la escribieron, cómo la relataron cada uno de ellos. Cada uno de ellos se escribió en diferente tiempo. Amén. Se cree que Marcos, el evangelio de Marcos, el más pequeño de los cuatro evangelios, es el más antiguo, es el primero que se escribió. Yo voy a invitar al hermano Alfredo a
aquí enfrente, gloria al Señor. Voy a invitar a la pastora, voy a invitar 4 hermanos, gloria al Señor, aleluya, que pasen aquí enfrente para que me lean unos pasajes bíblicos. Gloria al Señor. Y la iglesia se pone en pie. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a invitar a Esli Puente, al hermano Esli, que pase ahí enfrente, ahí al micrófono. El hermano Alfredo me va a leer lo que está escrito en Mateo capítulo 26 del 17 al 30. Busque la escritura. Vamos a ir leyendo. Gloria a Dios. Ahí está el micrófono. Alabado sea Dios. La hermana Nidia, que nos ayude a leer. No estamos seleccionando a nadie, queremos que las lecturas se lean un poco claras. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, 17 al 30. Mi esposa va a leer Marcos 14, del 12 al 25. Y el hermano Esli va a leer Lucas 22, 7 al 20. Y la hermana Nidia va a leer Juan capítulo 13, del 1 al 20, donde también se le agrega a la Santa Cena el lavacro de pies por su sangre. Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Vamos a ir a Marcos 14, del 12 al 25. Gloria al Señor. ¿Quién tiene Marcos? Amén. Marcos 14, 12. Lo tenemos, lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entraren, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros
que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va Gloria al Señor. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 22, 7 al 20. Lucas 22, 7 al 20. Gloria a Jesús. Al 20, ¿verdad, no? O al 22. No, al 20. Al 20. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Bueno, leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Entonces fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Amén. La última escritura se encuentra en Juan, capítulo 13, del 1 al 20. Gloria a Dios. Hermanos que no ya leyeron pueden pasar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. San Juan 13, del 1 al 20, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y la encima, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos en la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de vosotros, de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vea esta enseñanza. Gloria a Dios. Soberano Padre que estás. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias en esta preciosa hora. Hemos tomado estas porciones, Señor, de tu santa palabra para, Dios mío, entender con claridad que las ordenanzas que tú has dejado enmarcadas, Señor, para tu iglesia, Dios mío de la gloria, no quedaron en un texto por una casualidad o una, Dios mío, ilustración que quisiste hacer, no. Dios mío, dejaste principios claros, Dios eterno, de estas ordenanzas que la iglesia, Dios mío, debía practicar, debía participar de ellas, Señor eterno, como una conmemoración, Dios mío santo, a aquel sacrificio donde tu cuerpo, Señor, fue, Dios mío, desfigurado, como dice tu palabra, donde tu cuerpo fue maltratado, Dios, hasta la muerte, donde tu sangre, Dios mío, fue derramada, Dios mío celestial. En esta preciosa noche, Dios eterno, te pido que nos des el entendimiento claro para poder comprender, Dios mío de la gloria, esta enseñanza, la cual nos dará paso a poder participar, Señor, de estos sacramentos gloriosos, las cuales, Dios mío, han sido instituidos solo para tu iglesia que ha recibido, Señor, este nuevo pacto en tu sangre y en tu cuerpo para remisión de pecados. Muchas gracias, Señor. En tus manos nos ponemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí vamos a leer bastante, porque quiero, hermanos, que quede bien en claro esto. Vea, los evangelios son 4 libros, amén, de la Santa Biblia, donde nosotros, hermanos, podemos ver lo que fue el ministerio de Jesucristo. Los evangelios en eso se enfocaron, en relatar el ministerio de Cristo y sus enseñanzas, amén, que Él venía tratando de mostrar para que sus seguidores pudieran seguir con esa línea, con ese camino que Él venía marcando. La venida de Jesucristo a este mundo traía 2 objetivos. Uno, vea, comprar nuestras vidas, amén, a aquel que había comprado nuestra vida bajo el dominio del pecado y redimirlas Él, amén, ya que nosotros fuimos vendidos al pecado por causa de aquella desobediencia que Adán tuvo allá en el huerto del Edén, que se le había dicho, vea, que no comiera de aquel árbol que estaba ahí, mencionaba el hermano Carlos, mas Adán, no obedeciendo, comió,
y esto vendió a una humanidad entera a estar bajo el dominio del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Jesucristo, cuando Él viene con ese objetivo de darnos esa redención. Amén, de pagar el precio para comprarnos nuevamente, para que esos esclavos que ahora eran del pecado, Él viene a comprarlos para que ahora sean esclavos de Cristo. Así lo declara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, ya no somos del mundo, ya no somos del pecado, ya no somos más de Satanás, ahora pertenecemos a Jesucristo de Nazaret. Y otra de las cosas que Él vino a enseñar es que Él vino a enseñarnos un camino para llegar al cielo, ¿verdad? Juan 14 dice en el verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Hay un camino a seguir y Él lo enmarcó. Y en este camino, ahora bajo el dominio, el gobierno total de Jesús, ahora seguimos sus ordenanzas que Él nos enseñó a través de su ministerio. Nosotros ya no podemos escuchar lo que Él dijo o decía. Amén. Pero sí han quedado estos libros en los cuales Él quiso que quedara enmarcada esta historia para que su iglesia no perdiera el camino a seguir, para que su iglesia siguiera bajo los principios que Él había establecido. Y como dije, vamos a hablar de lo que es la cena del Señor. La cena del Señor, ¿por qué se le titula así? Amén, porque en ese momento cuando Él come la cena y ilustra esta verdad, aunque quizás sus discípulos no entendían la forma como Él les estaba hablando, cómo Él estaba tratando de ilustrarle, haciendo un cambio de lo que era aquel Cordero Pascual, amén, que representaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Todos los que estábamos el domingo pasado, creo que entendemos eso, que hablamos de eso. Israel celebraba la Pascua año tras año, cada 14 días del mes primero en el calendario hebreo, que es el mes de Abib, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, que en el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos hoy, es el mes de abril. Amén. Por eso usted ve de que entre abril y marzo la Semana Santa como que es movible, se mueve, ¿verdad? Entre esos, porque el calendario hebreo está situado de esta forma. En primer lugar, todos los meses son de 30 días. Si usted ve el calendario que nosotros tenemos, hay algunos meses de 31, algunos meses de 30, y por algunos años, el año siniestro que le llaman, vea, cuando el mes de febrero trae 29 días, amén, pero en el resto de los años, por 3 años consecutivos, usted va a ver que el mes de febrero viene de 28 días. A ese año que viene de 29, así se le llama, porque hay un día de cambio ahí. Y esto es lo que lo forza, hermanos, es para ajustar nuestro calendario al mes o al año, gloria al Señor, del calendario judío, porque nosotros debemos ir a la par. Por eso esta semana es movible. Hay años que cae en abril, hay años que cae en febrero. Gloria al Señor. Pero en la Biblia está establecida así, está fechada, y no está fechada conforme a nuestro calendario, sino conforme al calendario judío, el calendario hebreo, que hacía que todas estas cosas vinieran en este orden desde los tiempos antiguos. Ahora bien, gloria al Señor, nosotros tenemos en claro y tenemos que entender esto, que en estas fechas, vea con exactitud, esto sucedió. Y fue veraz, gloria al Señor, fue real. Ahora la Pascua, ahora Jesús la transforma, la cambia. ¿Por qué? Vea, yo dije que no entendían ellos quizás. Vea, ¿por qué razón no entendían? Porque Jesús todavía estaba con ellos. Amén. Su cuerpo no había sido desfigurado. Ahora Jesús les está dando una palabra que ellos después la van a entender. Amén. Aun cuando Él habla a Judas, ¿verdad? Y dice, lo que vas a hacer hoy, hazlo pronto. Y estaba hablando Jesús con claridad de que Judas lo iba a entregar. Sus discípulos mismos no entendieron tal cosa.
¿verdad? No se alborotaron, no agarraron a Judas y le dijeron, ¿cómo es posible que vas a entregar a nuestro maestro? No entendieron. Es posible que divagaran en pensamientos diferentes, ¿verdad? Y decir, bueno, él tiene la bolsa de dinero y a lo mejor Jesús le está diciendo que compre algo otras cosas. Y eso lo dicen ciertos eruditos, ¿verdad? Que echan a caminar el pensamiento. La Biblia no enseña eso. Lo único que sí nos muestra es que no hubo alboroto ahí. ¿Vea? Y Jesús con claridad le dice que lo que tiene que hacer lo haga pronto. Vea, pareciera cuando leemos solo ese pasaje que Jesús le está diciendo esto a Judas, y quizás esto llevó a Judas a hacer lo que tenía que hacer, porque Jesús le dijo que él lo iba a entregar, porque ahí lo descubrió Jesús en medio de todo. Dijo, el que moja su pan en mi plato, dijo en uno de los evangelios, ese es el que me va a entregar, ¿verdad? En otro de los evangelios dice, al que yo dé un pedazo de pan en la boca, y le dio de morder, ¿verdad? El pedazo de pan. ¿Verdad? Los evangelios tienen ciertas diferencias en lo que escribían, pero lo mismo señalaban, lo mismo estaban tratando de enfatizar. Pero si usted lee los textos atrás de esto, de lo que hemos leído, ¿cierto? 2 o 3 versículos atrás, dice que ya Satanás había entrado en Judas, antes que Jesús viniera aquí a la cena y los llamara. Hay algo bien importante aquí que nosotros debemos analizar, y es que en esta Pascua que Jesús come, solo la come Él con sus discípulos, y las multitudes lo seguían a Jesús. Y esto nos muestra a nosotros que esto tenía gran privacidad de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos les podía revelar Él con claridad las cosas. Ellos eran sus seguidores, sus amigos, los que estaban con Él en las noches. Amén. Y esto que nosotros ahora vemos como motivo de gozo, participar de esta liberación para Jesús era un producto de tristeza y de dolor. ¿Cuántos saben eso? Porque aunque Él les estaba diciendo, coman este pan, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y Él estaba ahí, y los discípulos quizás no entendían, como Jesús estaba acostumbrado a hablarles en parábolas y estaban acostumbrados a escucharlo, quizás no entendían, pero Jesús dentro de sí había tristeza, porque Él sí sabía lo que le esperaba. Amén. Él sabía a plenitud el dolor de su sacrificio. Y ellos no podían comprender, mas sin embargo Jesús les está ya enseñando y cambiando, que a partir de esa Pascua que están comiendo ahí, ahora esto iba a tener otro nombre. ¿Cómo se le iba a llamar? La Cena del Señor. Sí, porque hasta ese día comieron carne de un cordero pascual. Ese día comieron la última Pascua. Note usted que el autor del nuevo pacto estaba ese día ahí. Amén. El pacto que Dios hace con Moisés en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo, donde lo muestra, llegó hasta ahí. Ahora el autor del nuevo pacto, Jesucristo, el Cordero, ya no un cordero que iba a ser ya sacrificado en la parrilla, como decíamos ayer, ¿verdad? El domingo, perdón, que era una parrilla, el altar del sacrificio en el tabernáculo, donde tiraban el cordero a quemarse ahí la carne para que lo comieran, y comieran esa carne para hacer memoria de aquel cordero que había sido, de aquellos primogénitos, perdón, que habían sido muertos allá en Egipto, para que recordaran la forma de liberación que Dios les dio. Ahora ya no era un cordero el que venía a ser sacrificado, ahora era el sacrificio perfecto. Amén. Ya no en una parrilla, sino la sangre en la cruz, perdón, que lo iba a levantar. Gloria a Dios. Juan escribe en Juan 3:14, y él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Aleluya! Y no era en alabanza, no era en exaltación, no, que fuera levantado en la cruz clavado. Amén, porque lo clavan en el piso.
la cruz la levantan para que todo aquel que en él cree, dice Juan, tenga vida eterna. Aleluya. Y dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué hacía la serpiente de bronce que Moisés levantó en el asta allá en el desierto? Todo el que era mordido por aquella serpiente de fuego que Dios había enviado para castigarlo, y miraba a la serpiente de bronce, la Biblia dice que no moría. Gloria al Señor. Y la serpiente de fuego que los mordía, aleluya, era una serpiente venenosa que tras que los mordía los mataba. Pero aquellos que miraban a la serpiente se volvían inmunes a esa mordida, ya no había efecto de muerte. Gloria al Señor. Lo mismo, el pecado, dice la Biblia, que ha constituido muerte en la vida del ser humano. Pero aquellos que miran a la cruz de Cristo, aquellos que le aceptan como Señor y Salvador de su vida, que aceptan su sangre para ser limpiados, estos tienen vida eterna. El pecado es quitado de ellos. Ahora somos libres para la alabanza de su gloria. Dele fuerte su aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es la sangre de Cristo la que limpia pecados. Y la conmemoración de esta cena, esto simboliza el sacrificio perfecto de Jesús. Aleluya. Por eso es que solo para la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Entiende eso, verdad? Estos términos no se pueden entender fuera, aleluya, del contexto que la Biblia nos enseña. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque han de discernirse a través del Espíritu. Amén. Y la Biblia dice que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro entendimiento es transformado. Ahora percibimos una naturaleza diferente. Por eso es que los escritores de los evangelios, el escritor a los hebreos, el escritor de los salmos, cuando toca este punto que dice: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Muchas veces leemos este texto y no podemos entender que cuando le damos el corazón para que Cristo entre a nuestra vida y haga morada de Él nuestro corazón, nuestra vista empieza a ver cosas diferentes. Sufrimos una transformación, un cambio. Nuestros ojos que antes miraban el pecado, ahora miramos la gloria de Dios. Ahora entendemos para dónde vamos. Ahora entendemos la razón por la que estamos en esta tierra. Nosotros no estamos por casualidad, aquí no. Aleluya, Dios siempre ha tenido propósitos, pero el pecado siempre nos ha desviado de la verdad. Mas sin embargo, ahora a través de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido transformados. Y ahora podemos ver el camino del Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria al Señor. La institución de la Santa Cena es uno de los sacramentos establecidos por Jesús. Jesús, a través de las Escrituras, instituyó dos sacramentos para la iglesia. Muchos escritores y la iglesia, a medida ha venido siendo formada, venían cambiando ciertos aspectos. La iglesia primitiva, desde los comienzos, entendió que Jesús les dio dos sacramentos, pero después de los años del siglo 400 en adelante, la doctrina empezó a sufrir, y los padres de la iglesia tradicional empezaron a escribir y a guardar 12 sacramentos. Y a medida fue siendo reformada por ahí por el 1100 después de Cristo, fue reducida otra vez y vinieron a resumirla en siete sacramentos, que son lo que la institución católica enseña, ¿verdad? Y esto vino siempre siendo reformado en el tiempo de Martín Lutero, por ahí por el siglo XV después de Cristo. Martín Lutero empezó a reformar todas estas cosas y a tratar, lo cual tuvieron que eliminarlo. Por causa de esto se levantó Juan Calvino como otro reformador, ¿verdad? Quienes se consideran, aleluya, hombres que pelearon por la verdad
¿verdad? Y estuvieron siempre queriendo sostener una verdad bíblica. Estos hombres, vean, sacaron a resumir nuevamente lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Y empezó la iglesia nuevamente a guardar estos dos sacramentos que se le conoce como la cena del Señor y el bautismo en agua. Primero encontramos el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es el lavamiento, ¿verdad? Y note usted que después que Jesús come la cena con ellos, en Juan, que leía la hermana Nidia, ¿verdad? Se levantó de la mesa, dice que tomó una toalla y la ciñó sobre su cintura, puso agua en un lebrillo, y cuando dijo a lavarles los pies a los apóstoles, el apóstol Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies a mí, ¿verdad? Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Note que en esta desobediencia Jesús estaba dejando afuera al apóstol Pedro. Cuán importante es que nosotros reconozcamos la autoridad que tienen los sacramentos que Jesús estableció y que deben de hacerse no porque sea un ritual, no porque sea algo simbólico o porque pensemos que cuando participamos de la Santa Cena, adorar por esos panes, por ese vino de la vid que Jesús habla, se convierten en realidad en el cuerpo de Cristo, porque esto no es así. Amén. Esto es un tipo de sacramento, de acto conmemorativo solamente. Es pan sin levadura, como lo enseñan las Escrituras en el Antiguo Testamento, pero no se convierte en la sangre de Cristo como mucho idealismo a veces meten. No, esto es un término interno y espiritual que nosotros nos traslada a aquel momento cuando Cristo pagó el precio por nosotros. Amén, que fue desfigurado. El profeta Isaías, en el capítulo 52 esta semana, el hermano Alfredo leía, aleluya, estos dos textos que están antes de terminar este capítulo, donde dice que el cuerpo de Él fue desfigurado por nosotros. Amén. Y es bien importante que entendamos cada vez que participamos de la Santa Cena, gloria al Señor, que cuando simbolizamos este pedazo de pan como el cuerpo de Jesucristo, no estamos mordiendo su carne, no, en ninguna manera. Estamos, aleluya, conmemorando, exaltando ese sacrificio expiatorio que nos hizo libres a nosotros, que si participamos de Él, hacemos acepto ese sacrificio en nuestra vida. Denle fuerte ese aplauso al Señor para la gloria de su nombre. Quiero leerle algo que está aquí. Las ordenanzas de la iglesia local son, gloria al Señor, ritos o observaciones simbólicas externas ordenadas por Jesús, que presentan verdades cristianas esenciales. El término ordenanza viene del latín ordo, que significa fila o orden. Luego, por extensión, algo ordenado y reforzado por la autoridad correcta. Esto significa una orden, gloria al Señor, que se debe hacer conforme a la autoridad correcta con la que fue determinada. Amén. Gloria al Señor. Las ordenanzas a veces se les llama sacramento. La palabra sacramento originalmente tenía como significado un juramento de obediencia tomada por un soldado alistado recientemente. Las ordenanzas pueden ser definidas como la señal visible de una obra interior o la señal visible de una obra de gracia invisible. Las ordenanzas observadas por la iglesia evangélica son dos en número, es decir, el bautismo en aguas y la cena del Señor. Mientras que solamente dos ordenanzas fueron claras e inequívocamente ordenadas por Jesús. Es interesante notar que durante la historia de la iglesia, tanto como 12, dice, prácticas externas han sido referidas como sacramentos. La Iglesia Católica Romana practica 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, orden sacerdotal, gloria al Señor, consagración de monjas. Sin embargo, los
practican las prácticas de la iglesia primitiva generalmente reconocían el bautismo y la Santa Cena del Señor como los sacramentos mayores. No fue hasta el siglo XII que Pedro Lombard dice en el siglo XI antes de Cristo, en su libro Sentencia, definió el número de sacramentos como 7. Y no fue hasta el Concilio de Florencia en el año 1439 que fueron formalmente decretados por la Iglesia romana como los 7 sacramentos. Es importante observar que por más de 1000 años después de Cristo ningún autor cristiano reconocía declarar que hay 7 ni 12, sino 2 sacramentos. Y a la luz de la palabra, esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Aleluya. Los sacramentos solamente son 2. Aleluya. No podemos llamar como un sacramento o una ordenanza separada de la Santa Cena, el lavacro de pies, porque es una práctica a seguir. Amén. Y en esto Jesús quiso mostrar la humillación y la humildad. Oíamos un mensaje anoche en la vigilia que él decía que él era manso y humilde de corazón, pero había una verdad ahí encerrada que decía: aprended de mí. Y él ahí les dice: si yo, siendo maestro y Señor, les he lavado los pies a vosotros, ustedes también lo deben de hacer unos a otros. Amén. ¿Por qué no lo delegó Jesús de esta forma? Si él, siendo el maestro y el Señor, él se los lavó a todos, no lo delegó así, que el ministro les lavara los pies a todos. Pero note que él cambia porque no hay niveles. ¿Entiende eso? Mientras que estamos en este cuerpo, todos carecemos de esa necesidad de humildad, de humillación. No solamente los que están sentados, por eso dijo unos a otros. ¿Entiende eso, verdad? Porque la altivez de espíritu se puede ir, y más en los líderes: yo soy el que les lavo los pies. Pero no, Jesús lo quiso enmarcar de esta forma, porque no hay un ser más grande que Él. Él es el grande. Aleluya, Él es el merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Gloria a Dios. Punto número 1. Es un acto de obediencia a la Santa Cena, al mandato del Señor. Cualquiera que sean las bendiciones derivadas de la práctica de este mandato, se hace bajo el contexto de la obediencia a la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El acto de la Santa Cena no se hace por medio de un ritual para que adquiramos quizás un poder o niveles de santidad más altos. No, este es un acto de obediencia en el cual usted y yo debemos someternos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. No hay otra cabeza. Yo quiero que leamos lo que dice en primera a los Corintios 11, 23 y 24. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor, gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y gloria a Dios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después que había cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. ¿En memoria de quién? Sí, en las dos ocasiones parte el pan y dice: hagan esto en memoria de mí. Vea, no es memoria de un hombre. Amén. La iglesia no camina bajo el dominio, podemos decir así, de un hombre terrenal. No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que tener bien en claro eso.
que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a ir a Efesios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Padre Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el verso. Leamos desde el 15 para que entendamos. Gloria al Señor. Dice: por esta causa, Efesios 1, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Entendió eso, verdad? Todas las cosas están sujetas a Él. Y Pablo quería que a los efesios les quedara bien en claro, que entendieran todas las cosas. Y les habla con claridad para que entiendan la naturaleza de su gloria, las riquezas de su poder, y para que entiendan que todos los principados Dios los sujetó bajo su autoridad. Dios le exaltó, dice Pablo a los filipenses, hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ese Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso es que le glorificamos. No nota usted que cuando decimos aleluya en nuestra adoración, aleluya en el coro que el hermano Esli cantaba, que solo Él es digno de adoración, y que los ángeles, los 24 ancianos, lanzan coronas delante de Él? Hay una presencia que se mueve, porque la Escritura es veraz, las promesas de Dios son reales, y cuando la iglesia entra en verdadera adoración a Dios, hay un poder que se mueve. La gloria de Dios, aleluya, empieza a llenar la vida, porque Cristo no es una religión, Él es real, Él es el autor de nuestra salvación. A su nombre sea la gloria. Ahora entendemos que Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Muchas veces estamos acostumbrados a que se nos hable de la cabeza visible de la iglesia, pero hay un pasaje que el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso estos ministerios no han sido delegados con esta facultad sobre hombres. Solamente Dios nos llama a un ministerio, y los ministerios que Jesús estableció solo son 5. Amén. ¿Cuántos los conocen? ¿Verdad? 5. Y estos son los que han quedado para caminar con la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dice la Biblia. Esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesita una cabeza visible aquí en la tierra. ¿Cuántos saben eso? La iglesia tiene un ser que la gobierna aquí en la tierra. No es el pastor que la gobierna, no son las normas de hombre, no. La gobierna el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Bajo la guianza y las ordenanzas de Cristo mismo, dele gloria a Dios con toda su fuerza. Aleluya. Te adoramos.
La naturaleza de la cena del Señor es una conmemoración de la muerte expiatoria y el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Verdad? Esto es, hermano, lo que nosotros conmemoramos. Él le dice, acuérdense de esto, tómenlo, esta es mi sangre. Coman ese pan, este es mi cuerpo. ¿Verdad? El día que Cristo es crucificado en la cruz del Calvario, ellos entendieron, los discípulos, aquello que Él les estaba diciendo. Y entonces quizás sintieron el quebrantamiento del Espíritu. Entonces entendieron que Jesús les estaba hablando cosas sobrenaturales, que para ellos pasarlas también no fue fácil. Cuando a Pedro se las declara, la Biblia dice que Pedro le dijo, Señor, nunca tal cosa pase, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Jesús lo miró y le dice, Pedro, te aseguro que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro no le dijo nada, pero cuando lo arrestan en el Sinaí, en el Getsemaní, el monte donde él está orando, la Biblia muestra que todos se alborotaron en ese momento, salieron corriendo y a él lo aprendieron, pero Pedro siguió de cerca la compañía que lo llevaba. Y cuando llegaron al lugar, dice que Pedro se quedó allá afuera y se acercaba al fogón para calentarse. Y una criada, oiga bien, una criada lo vio y dice, tú eres de los que andaba con el Galileo. Y Pedro negó, dice, no conozco, no sé de qué hablas, no conozco a ese hombre. Y la criada pasó otra vez de regreso y lo volvió a ver ahí y le vuelve a decir otra vez, sí, dice, este es de los que andaba con el Nazareno. Y Pedro volvió a decir, no, yo no sé. Y dice que negó con juramento Pedro que no conocía a Jesús. En la tercera ocasión, unos de los que andaban ahí, dice en la Biblia, que dijeron, sí, este es de los que andaba con él. Su forma de hablar lo descubre. Y entonces dice que él maldijo y dijo que no conocía a tal hombre. Tras que él declaró esa palabra, el gallo cantó. Porque las palabras de Jesús tenían su cumplimiento. Aleluya. Aleluya. Y Pedro lloró amargamente. Aleluya. Y se arrepintió. Dice la Biblia, en su llanto se quebrantó. Porque no, hermano amado, podemos entender las cosas hasta que se han manifestado. Aleluya. Y cuando Jesús es crucificado, cuando es llevado, ellos empezaron a acordarse de aquellas palabras que Él les decía. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que siga como está escrito de Él. Aleluya. Es necesario que el pastor sea herido y las ovejas sean dispersadas. Es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a la cruz. En repetidas ocasiones Él les declara que tiene que morir por causa de los pecados de la humanidad, pero ellos no miraban. Aleluya. Quizás miraban lejos tal situación, se sentían bien al lado de Él, pero esto llega el momento cuando Cristo es arrebatado de en medio de ellos y empieza a ser maltratado. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice que del juicio y de la cárcel fue quitado. ¿Por qué? Porque no hubo un justo juicio de Jesús, ni tampoco fue puesto en la cárcel. Tras que lo prendieron, aleluya, decidieron, hermanos amados, presentarlo al pueblo, y el pueblo empezó a decir, crucifíquenle, crucifíquenle, este hombre merece morir. Ha blasfemado en contra de la ley de Moisés, ha blasfemado en contra del templo y debe morir. Dice la Biblia que dijo Anás, el sumo sacerdote, es mejor que muera uno por el pueblo y no que el pueblo tenga que morir por uno. Es mejor que le matemos a él. No entendía lo que decía el hombre, pero era así como él lo estaba diciendo. Era mejor que uno muriera así, porque tú y yo debíamos morir y ir a la condenación. Pero Cristo, aleluya, en semejanza de hombre, pagó el precio de nuestros pecados, yendo a morir a la cruz del Calvario.
Dios. Conmemoramos su sacrificio. Gloria al Señor. Eso se encuentra ahí en lo mismo que leímos en 1 Corintios 11, verso 24. Toma eso. Cada vez que lo hagas, hacedlo en memoria de mí. La Santa Cena, esta es una de las actitudes que se hace en memoria. Punto número 3, es una proclamación de fe, un acto de confesión por la iglesia en la eficacia de la obra expiatoria de Cristo. La muerte del Señor anunciamos, 1 Corintios 11, 26. Aleluya. Cuando participamos de esto anunciamos la muerte del Señor. A Satanás no le conviene que nosotros mencionemos estas palabras. No le conviene a Satanás que nosotros digamos que Cristo murió y que resucitó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí se cumple la escritura de Génesis capítulo 3 y el verso 15, donde Dios sentencia a la serpiente por haber engañado a la mujer. Y le dice, he aquí que pongo enemistad entre la simiente suya y la simiente de esta. Y le dijo, tú le morderás el calcañal y ella te partirá la cabeza. Cuando leemos esos pasajes no entendemos, pero de la simiente de Eva, no de la de Caín que mató a Abel, no, gloria al Señor, sino de aquel otro hijo que Dios le da a Eva, de Set, dice la Biblia, la cual Dios levanta descendencia para traer una línea mesiánica, gloria al Señor, y de los hijos de Set es donde nace David, y de los hijos de la descendencia de David, de las tribus de Judá, nace Jesucristo. La simiente de la mujer que le iba a partir la cabeza a Satanás, aleluya, se cumple allí en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 y el verso 15 en adelante dice que él, aleluya, exhibió, triunfó sobre las potestades. Quiere que leamos ese pasaje para que, aleluya, quede bien claro. Colosenses capítulo 2, aleluya, y el verso 15 en adelante. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entiende eso? Dice, leámoslo de nuevo, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí nos dio la victoria. Amén. Ahí le partió la cabeza. ¿Cuántos se gozan? El poder de Satanás fue derribado, fue derrocado. Amén. El poder de las potestades. Por eso los demonios tiemblan cuando se menciona la sangre de Cristo. Amén. Cuando hay un endemoniado, note usted que, aleluya, cuando le reprendemos y le decimos la sangre de Cristo tiene poder, no se pueden contener, son libres. Amén. Las personas son liberadas. Los demonios tienen que salir porque ellos saben quién es la autoridad. Aunque los demonios estén bajo la autoridad de Satanás, hay uno mayor que está sobre Satanás, el cual triunfó sobre él y lo tiene bajo la planta de su pie. Por eso es que la iglesia no la puede tocar, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, el que tiene el poder y la autoridad, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo está bajo el dominio de Jesucristo de Nazaret. Dele gloria a Dios, porque Cristo es nuestra cabeza. Oh, mi alma te bendice, Dios. Alabado sea el Señor. Ese reloj va corriendo. ¿Cuántos están cansados ya y se quieren ir? Gloria a Jesús. La naturaleza de la cena del Señor es una declaración de la
anticipación del regreso de Cristo para finalizar su obra redentora. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. 1 Corintios 11, 26. Pablo les declaraba todas estas cosas, ¿verdad? Cuando coman, ustedes están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y en los evangelios, ¿qué leímos? De cierto os digo que no la volveré a comer ¿hasta qué? Hasta que la coma, decía, en el reino de mi Padre con vosotros. Amén. Hay gente que dice, ¿cómo es que vamos a ir al cielo? Pero Jesús siempre hablaba de eso. Amén. Yo no voy a volver a comer esta cena, el fruto de la vid, decía, no lo voy a volver a comer hasta que lo coma con ustedes, allá en el reino de mi Padre. Amén. De manera que cuando participamos de la Santa Cena, anunciamos la venida de Jesucristo. ¿Cuántos anhelan que Él venga? Amén. Anhelamos